El capítulo comienza en una sala circular sin ventanas con una gran mesa octogonal de 8 asientos, 4 de ellos ocupados y un chico de pelo azul. Dice que de dónde salen estos muebles. Reborn, un joven agresivo de cabello azul peinado de forma puntiaguda y de baja estatura, se burla de la mesa y Albalest revela que él mismo la fabricó con un árbol milenario, exigiendo respeto por los mayores. Albalest se describe como un anciano de constitución gruesa. La diferencia de tamaño era como la de un niño y un adulto por su gran tamaño. Vestía ropa estilo Kararagi. Afirma que respetarlos implica obedecer incluso una orden de morir, provocando que Reborn intente atacarlo con su enorme espada. Tornell, un niño que sostenía una lamparita de lagmita, interviene entre lágrimas suplicando que nadie pelee, obligando a Reborn a contener su ira. Oigan, el hecho de que Tornell intentara proteger a Alvarez justo ahora fue una explosión de emociones porque se preocupa por él. ¿Eso no significa que los dos están enamorados? Dios mío, qué diferencia de edad tan increíble. Era una mujer con un vestido negro, con un gran sombrero y el pelo negro tenido de violeta que parecía llegarle casi hasta el suelo. Reborn silencia a Lycoris apuntándole con su espada, pero Albalest le recuerda que maltratar a un hermano está prohibido y que su madre lo castigaría severamente. Reborn asegura que nadie allí puede derrotarlo, mientras Tornell sufre por los gritos y Lycoris continúa gesticulando pese a permanecer callada. Vaya, lo siento, llegué tarde. Realmente me disculpo por haberlos convocado. Ya ven, he estado bastante ocupado administrando la nación. Era la voz de joven con piel morena y vistiendo una larga túnica basada en el negro con toques de blanco y oro. Era un joven apuesto, alto y esbelto. Dandon llega junto con Clarissa y Luciereca, una chica con cabello rubio corto hasta los hombros. Dandon reprende a Reborn por desobedecer las normas de su madre. Luciereca se burla de él llamándolo un posible fracaso, mientras Dandon intenta calmar la situación asegurando que sabe escuchar consejos importantes. Lycoris vuelve a obsesionarse con las relaciones amorosas entre los presentes, provocando nuevas discusiones hasta que Clarissa rompe parte de la mesa con una sola mano. Ya basta, siéntense. Si no empezamos rápido y terminamos, madre se enojará. Se va a enojar y no quiero que pase. Dandon toma el control y Albalest desiste de protestar por la mesa destruida cuando le recuerdan que él también debe obedecer órdenes. Los 7 presentes realizan un solemne ritual de gratitud y devoción hacia su ausente madre, demostrando absoluta lealtad y unidad pese a sus diferencias. Incluso siguen discutiendo y amenazándose entre ellos con madre. Pero al comenzar el encuentro dicen estar tristes porque ella no está allí con ellos. Finalizado el ritual, Dandon presenta el primer tema tirando un dibujo a la mesa de Crush Karsten, buscada por el reino tras ser acusada del asesinato de Miklotov McMahon. Intentaron localizar a todos en la capital, pero desaparecieron sin dejar rastro. Cuando creen que definitivamente abandonaron la ciudad, aparece un avistamiento dentro de ella. Dandon explica que han evadido toda búsqueda durante 2 meses. Junto a Albalest y Clarissa concluyen que reciben ayuda externa, probablemente de su mayor enemigo, las 6 lenguas. Las 6 lenguas siempre son una molestia. Clarissa recuerda con temor que su intervención ha provocado repetidamente que su madre pierda la compostura, haciendo que todos teman las consecuencias. Lycoris y Luciereca convierten la huida de Crush, Ferris y Subaru en una fantasía romántica. Así es, como dice Lycoris, es amor. Natsuki Subaru ama a Crush Karsten. Por eso están huyendo juntos. No, te equivocas, Luciereca. Al que Natsuki ama es a Félix, porque de esa manera el obstáculo es mayor y arde más. Lo siento. La conversación no avanza por culpa de ellas dos. Así que yo lo siento. Dandon las hace callar y revela que las 6 lenguas poseen marcas de maldición que los obligan a suicidarse cuando intentan extraerles información. Añade que, de haber sido más cuidadosos, Madre habría tomado el reino hace mucho tiempo. Concluyen que las 6 lenguas son extremadamente peligrosas y disciplinadas, pues sus miembros prefieren morir antes que revelar información sobre su líder u operaciones. Clarissa pregunta si Crush podría seguir escondida en la capital real, y Dandon confirma que los avistamientos son deliberados para despistar a sus perseguidores. El segundo tema aborda al campamento Emilia, que también desapareció y de alguna manera logró evitar a Reinhard. Esto resulta especialmente preocupante porque escaparon pese a la intervención de Reinhard van Astrea, el Santo de la Espada, quien incluso había cooperado con los demás campamentos en Priestella. Es verdad. Deberíamos haberle impuesto tantos grilletes al Santo de la Espada como fuera posible. Si a Reborn se le pusieran los mismos grilletes que al actual Santo de la Espada,
tanto Rebor como yo estaríamos muertos. Dandon muestra carteles de búsqueda del campamento Emilia y señala que desaparecieron después de unirse a Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada. Plantea como hipótesis una posible conexión entre Wilhelm y las 6 lenguas, lo que permitiría que el campamento Emilia se encontrara con Krush, Subaru y Ferris durante su huida. Ya deberían saber quién es el líder. Averiguarlo es trabajo de ustedes, ¿verdad? Hagan que esos viejos hablen de a buena vez. Clarissa pregunta quién podría ser el líder de las 6 lenguas y menciona a Roswaal como candidato. Tornel y Luciereca responden simultáneamente que es Roswaal L. Mathers, provocando otra situación incómoda. Está bien, Tornel, tranquilo. Solo ajusté mi voz a la tuya. No estoy pensando en nada en absoluto. Soy una muñeca obediente. Pero bueno, si quieres seguir siendo inútil, hazlo por mí, está bien. Realmente eres un inútil. Tornel se pone nervioso por la coincidencia y se disculpa. Nosotros somos quienes controlamos tanto el castillo como el país. ¿Me equivoco? Dandon revela que Roswaal ignoró su citación al castillo real y desapareció junto con los habitantes de su mansión, aumentando las sospechas de que sea el líder de las 6 lenguas. Aunque bromean con que fueron engañados por el supuesto bufón de la corte, deja claro que el castillo y el país siguen bajo su control y que los fugitivos no podrán escapar eternamente. Dandon afirma que se acerca el momento de ajustar cuentas con los rebeldes, aplasta el cartel de Crush y ordena a sus hermanos continuar siguiendo las instrucciones previamente recibidas. Una transmisión le informa a Dandon que Emilia y Felt, quienes estaban detenidas, escaparon con ayuda de Filore de la Iglesia del Dragón Divino. Movilicemos a los simpatizantes. No hay necesidad de entrar en pánico. Declaró en consenso con los hermanos y hermanas, los hijos amados. Cumplir con la voluntad de nuestra amada madre es la condición de un hijo amado y una hija amada perfectos. El capítulo comienza con el vizconde Disken Morrow, quien gobierna la región y organiza un gran banquete nocturno en su mansión para nobles, comerciantes y figuras influyentes. El vizconde Disken Morrow ha introducido recientemente cambios significativos en su estilo de gobierno. Hasta entonces, el vizconde Morrow había sido conservador y, para ser francos, tímido y temeroso del cambio. Sin embargo, en los últimos meses, su actitud se ha alejado de su postura anterior de mantener el statu quo y ha impulsado varios movimientos importantes, involucrando a figuras influyentes de su entorno. Los invitados desconocen que el verdadero Morrow fue reemplazado por Capella, quien transformó la administración del territorio para favorecer sus planes y considera su existencia un veneno que corroe el reino y ayudará a extender la corrupción. Al sentir que su objetivo final se acerca, el impostor planea eliminar obstáculos y asesinar a los sirvientes durante la fiesta, haciendo pasar las muertes por un ataque de bandidos. Entre los invitados de último momento está Natsumi Schwartz, una elegante heredera de cabello negro que recientemente recibió una gran fortuna tras la muerte de su padre. El vestido oscuro de la mujer se ensanchaba hacia el bajo, acentuando aún más su esbelta cintura y sus voluptuosas curvas. La acompaña su esposo, un hombre de cabello verde oscuro, espada en la cintura y parche en el ojo izquierdo. Mi nombre es Natsumi Schwartz. Disculpe mi descortesía por la demora en presentarme. Mi esposa y yo estamos profundamente agradecidos por esta maravillosa invitación de esta noche. Este territorio es muy animado, lo cual prueba sin duda la amplia aceptación del gobierno del vizconde por parte del pueblo. Natsumi y su esposo solicitan hablar en privado con el vizconde sobre los nuevos proyectos del territorio. Separados del bullicio del salón por una gruesa puerta, solo estaban ellos tres. Natsumi y su esposo cuestionan el negocio y el despido de antiguos sirvientes para determinar si es un socio confiable. El falso Morrow responde utilizando recuerdos auténticos del verdadero vizconde, incluso detalles sobre su accidente con un dragón, creyendo que puede engañarlos por completo. Hay algo más que quiero aclarar. El árbol lingam del jardín ha vuelto a dar fruto este año. ¿Qué significa eso? Schwartz contó la historia de un antiguo sirviente del vizconde Morrow que se jubiló años atrás. Recordó cómo el verdadero vizconde le sirvió un lingam amargo y prometió darle uno dulce cada año en adelante. El impostor también conoce la respuesta gracias a una carta reciente y cree haber superado la prueba y librarse de ellos. Sopla un viento de mentiras. El esposo revela su ojo izquierdo como un deslumbrante ojo de dragón dorado. El falso Morrow reacciona pateando la mesa y utilizando su bastón que tenía incrustada una piedra mágica, listo para lanzar un poderoso ataque de viento. El ataque falla misteriosamente
y una niña sale de debajo del vestido de Natsumi para desactivar la magia. El grupo consigue someter al impostor, demostrando que se había enfrentado a los oponentes equivocados. Mientras los movimientos del vizconde Morrow estaban restringidos por una espada reluciente que le apuntaba al cuello, quien empuñaba la espada era Natsumi Schwartz. La operación termina, y la fiesta se cancela bajo la excusa de una repentina enfermedad del vizconde. Una vez que los invitados se marchan, Subaru revela que él estaba interpretando a Natsumi Schwartz. Oye, ¿cuánto tiempo piensas mantenerte en ese personaje? Estás actuando con una confianza extraña. Como si nada de esto te importara. ¿Se supone que esa es la habilidad especial de un caballero? ¿Estás seguro de que deberías decir eso? Puede que haya algunos caballeros en tu propio bando a los que les quede bien la ropa de mujer. Ferris aparece vestido de camarero después de atender a los heridos. Ferris informa que los antiguos sirvientes iban a ser ejecutados, pero Ratchins y los demás llegaron a tiempo para que los puedan curar. Uno estaba gravemente herido, aunque Ferris consiguió salvarlo. Los 14 sirvientes comprenden que están a salvo. Un joven de piel morena, cabello color trigo y actitud escandalosa, es Black Dog, quien irrumpe celebrando y es reprimido por su actitud grosera. Aunque resulta ofensivo para los supervivientes, fue indispensable para evitar bajas durante la operación de las muñecas de reemplazo. Por desgracia, no encontramos ningún rastro de él en toda la mansión. Supongo que debemos asumir que el verdadero está cautivo en algún otro lugar. Crush tampoco halló rastros extraños. Subaru comprende que la misión continúa, pues el verdadero vizconde probablemente está encarcelado en otro lugar. Los sirvientes temen que su señor haya desaparecido definitivamente. Subaru les pide que no se rindan y explica que el impostor conocía el secreto del árbol de Ringa porque lo había obtenido directamente del verdadero Morrow. Subaru concluye que Morrow debe seguir vivo, ya que la protección de Crush no funcionó con las demás respuestas y el secreto del Ringa tuvo que ser revelado por el verdadero noble. Esto devuelve la esperanza a los sirvientes que deciden buscarlo. Crush advierte que hacerlo impulsivamente sería peligroso porque el dominio sigue vulnerable y algunos subordinados del impostor podrían colaborar con el enemigo. Ordena mantener el gobierno funcionando y fingir que el vizconde está enfermo para proteger su posición. Incluso si eso significa derramar toda la sangre que fluye por este cuerpo, sin falta erradicaré la enfermedad que se ha anidado en este reino y disiparé sus aflicciones. ¡Ahí vas otra vez! Fue Ferris quien sentía las emociones más intensas e impulsivas respecto a la situación actual de Crush, quien le susurró esas palabras a sus espaldas. Pero sus palabras no llegaron a Crush. Buen trabajo a todos. La operación ha sido un éxito sin daños de nuestro lado. White Sheep, quien vestía un vestido de noche azul claro, utilizó su apariencia amable para manipular las conversaciones del banquete y lograr que el falso Morrow se interesara por Natsumi y su esposo. Fue un éxito gracias a Subaru-san. No, me refiero a Natsumi-san y los demás. Yo no soy nada especial. Subaru reconoce su ayuda y, tras quitarse la peluca y el maquillaje, le pide a White Sheep que lo llame Subaru. Pero el vestido sigue siendo... Oh, no importa. Sí. Subaru siente que la misión salió demasiado bien mientras observa a los sirvientes despedirse y comprometerse a mantener el dominio. Ratchins le advierte que el enemigo podría descubrir la situación y asesinar al verdadero Morrow, recordándoles que no pueden hacerse cargo indefinidamente de problemas ajenos. Han pasado 2 meses desde que Subaru y los demás fueron expulsados de la capital y comenzaron a trabajar con las 6 lenguas contra los hijos amados. Durante ese tiempo descubrieron que las muñecas de reemplazo estaban sustituyendo figuras importantes por todo Lugunica, no solo en la capital. El caso de Morrow fue la 6ª operación de este tipo que Subaru y su grupo resolvieron, demostrando la enorme extensión del daño causado por los reemplazos. Subaru, sin embargo, siente que todavía es poco y comienza a impacientarse. Beatriz intenta tranquilizarlo, asegurando que Emilia y los demás del castillo están a salvo gracias a Crush. Para ser exactos, hacemos que nuestros agentes que se quedaron en el castillo lo confirmen. Y luego Resplandor Verde verifica con su protección divina que no esté mintiendo sobre ese informe. Así es como funciona el proceso. Russell Fellow aparece en el bosque, y Subaru se cuestiona del por qué Russell, el líder de la organización, se molestó en venir por él. Dado que Oveja Blanca, a quien envié a recibirlos, no regresaba, pensé que podría haber ocurrido algún imprevisto. Y además, se suponía que debían llamarme Zorro Plateado durante la operación Estrella Gris. Subaru dice que la operación acabó con éxito, y Russell dice que la operación acaba hasta que transfieran al falso Disken.
hayan escapado a salvo y que Subaru se haya quitado esa ropa de mujer. Zorro Plateado señala que la pregunta improvisada de Subaru pudo haber arruinado la misión. Además, revela que quien envió la carta para organizar el encuentro era su informante. Subaru explica que hizo aquella pregunta para confirmar que el verdadero Morrow seguía vivo y salvar a sus sirvientes. Resplandor Verde admite que fue una decisión irracional desde el punto de vista estratégico, pero considera admirable que actuara para salvar a personas desesperadas. Serpiente Azul también le recuerda que su acción no tenía garantías de éxito y que deben utilizar los nombres clave para proteger la operación. Estrella Gris para Subaru, Bibliotecaria para Beatrice, Resplandor Verde para Crush, Serpiente Azul para Ferris y Lengua Larga para Ratchins. Al final, Subaru y Beatrice recuerdan a Rem, Garfield, Otto, Petra, Meili, Frederica y Roswell. Mientras giraba a Beatriz, rezo a las estrellas que parpadeaban y brillaban por la seguridad de todos ellos y por su reencuentro. Estrella Gris, Bibliotecaria, les dije que entraran. Me gustaría pedirles que no me hagan repetirlo tantas veces. Así, la voz de reprimenda de Russell, que había escuchado innumerables veces durante estos 2 meses, resonó en lo alto del cielo nocturno del bosque. El capítulo comienza con Subaru regresando a la recepción de la mansión tras quitarse peluca, maquillaje y ropa, eliminando todo rastro de la operación en la mansión Morrow. Es raro ver a Black Dog aquí. Normalmente no participa en este tipo de debates. Black Dog dice que lo presionan para participar en las reuniones estratégicas y vuelve a usar su máscara y túnica. También participa porque White Sheep, quien sirve té a todos, lo animó a hacerlo. Subaru le dice a Black Dog que su actitud solo le dará más problemas a White Sheep. Y este le dice: Don Juan, ¿por qué lo rodea tanta mujer? Subaru hace una broma con Beaco sobre White Sheep y Black Dog, los amenaza de degollarlos y Beatrice y Subaru lo abuchean. White Sheep se disculpa por Black Dog y lleva té a Subaru y Beatriz. Subaru destaca que conoce perfectamente sus gustos y lo acepta agradecido. White Sheep preparó el té con ayuda de Felix, quien se lo ofrece a Crush. ¿Cómo se encuentra su cuerpo? No diría que estoy en perfectas condiciones, pero en comparación con antes, he dejado de ser arrastrada por el poder. Sé que no le gustan las bebidas calientes. Lo sé. Subaru sigue preocupado por la relación rota entre Crush y Felix, pues sus intentos de reconciliarlos han fracasado pese a crear oportunidades para hablar. Esto ocurre porque gran parte de su comunicación se hacía mediante Subaru, o porque su trabajo en equipo era tan bueno que no necesitaban hablar. Lo que se necesita es alguien que pueda actuar como lo hizo Otto en el santuario, quien unió a Subaru y Emilia. Subaru dice que solo alaba a Otto cuando él no está presente, reconociendo bien su esfuerzo. También recuerda que Felix rechazó rotundamente disfrazarse de mujer para la operación, por lo que Subaru tuvo que asumir el papel de Natsumi y esconder a Beatriz. Disculpen que interrumpa su conversación. Hablaremos de nuestros planes futuros en otro momento. Entran Russell y Ratchins y Subaru comenta que Ratchins es muy competente en burocracia y se pregunta si se debe a su supuesta educación. Ha habido un mensaje de Conejo Rosa. Parece que podemos anticipar algún progreso contra los hijos amados. Subaru comprende que los hijos amados amenazan a todo el reino y que si no son detenidos, incluso el futuro de Emilia como gobernante estaría condenado. Subaru dice que si Conejo Rosa consiguió la lista de los miembros de los hijos amados. Dudo que exista tal lista de nombres. La única que controla toda la información es su madre. No permitirles compartir información y aislarlos también era parte de sus métodos de disciplina. ¿No es así? Sí era ese tipo de persona. La verdadera noticia es que podría existir una forma de devolver a la normalidad a las víctimas de la autoridad de lujuria, incluidas las muñecas de reemplazo. Felix pierde los estribos ante la posibilidad de haber roto su vínculo con Crush para nada. Es solo una posibilidad, nada más que una pista. Por favor, cálmese, Serpiente Azul. ¿Cómo podría calmarme? Después de todo, si eso existiera... Lamentar el pasado solo genera una sensación de impotencia. Reflexionar es bueno, pero no creo que obsesionarse con él dé buenos resultados. Crush explica que su bendición de lectura del viento es útil, pero no cura a las víctimas, por lo que necesitan comprender el principio de la autoridad. Russell desconfía de los sacramentos de la Iglesia del Dragón y quiere mantener baja su influencia incluso si Filore es candidata, aunque Crush se menciona como ejemplo. El sacramento de Filore me sanó. Claro que no está claro si la autoridad de lujuria y lo que asoló mi cuerpo deben considerarse lo mismo. Yo también sé sobre Filore. Si esa chica es apta para ser una candidata a la selección real, no lo sé. No hay duda de que la iglesia tampoco es una organización en la que se pueda confiar plenamente. Cuando era una de los hijos amados, también fui miembro de la iglesia.
Seguramente hay otros. Crush señala a Tiga, quien incluso podría ser uno de ellos, tras actuar contra ella y acusar a Subaru. White Sheep queda perturbada al hablar de la iglesia y por la mención de Tiga, algo que Subaru nota con preocupación. Russell interrumpe y dice que es sano, no dejar que la iglesia se involucre. Y Ratchins dice que no están en posición de ser quisquillosos. Y Russell afirma que si no encuentran otro modo, tendrán que recurrir, sí o sí, al método de la iglesia. Black Dog exige dejar las discusiones inútiles y llegar a un plan concreto. Russell explica que necesitan conocimientos capaces de revelar cómo contrarrestar la autoridad lujuria. Russell le dice a Subaru si puede contactar a Roswell. Beatrice se pregunta por qué no puede hacerlo él mismo, ya que son amigos. Y Russell dice que sus 4 medios de comunicación no funcionan. Subaru dice que, al igual que él, tampoco conocen su paradero y que las Ryuzus, Sylvie y Frederica también se fueron. Russell sospecha que Subaru y Beatrice podrían mantener contacto secreto con Roswell, aunque Subaru considera que esa desconfianza es parte de su carácter. Subaru pregunta por qué quiere a Roswell. Trata sobre la investigación de la bruja. Al parecer, entre las brujas, hubo una que investigó sobre la transformación del alma, y me gustaría consultar su conocimiento al respecto. Subaru se sorprende porque, salvo Betelgeuse y posiblemente Sirius, los arzobispos del pecado casi nunca hablan de las brujas del pecado, debido a que se borró todo rastro de su existencia. Subaru y Beatrice se fueron a una habitación aparte solamente para hablar a solas sobre Echidna, diciendo que esa es la bruja a la que se refería Russell. Beatrice dice que esa gente que habla de la bruja y de madre le provoca escalofríos. Subaru dice que sabe que la Echidna que conoció en el santuario no es la misma Echidna de Beatrice, tanto de personalidad como apariencia. Subaru también vio a Echidna durmiendo en el ataúd, destacando su edad más madura. Beatrice sostiene que la Echidna que conoce como su madre no es malvada como la del santuario, sino una figura más madura y maternal. Subaru sabe que es un tema delicado para Beatrice y actúa con cuidado, aunque Beatrice le dijo que no hable así de su madre. Está la Echidna que conocí en el santuario, la Echidna que es la madre de Vico, luego está Eridna, la bufanda de Anastasia, y Sphinx con quien me topé en el Imperio. ¿Es esto una venta de Echidnas a precio de ganga? Subaru teoriza que la Echidna del santuario era ella misma en su juventud, y que a medida que creció y adquirió el comportamiento de una adulta, se convirtió en la Echidna que conoció Beatrice. Así que la Echidna, que se encontraba dentro del Castillo de los Sueños, podría haber perdido toda la sabiduría que había adquirido al ser rejuvenecida en su forma de alma volviéndose malvada. Beatrice también señala que la personalidad malvada de Echidna del santuario no coincidía con la de su madre. Beatrice duda de que su investigación pueda ayudar contra lujuria, pues durante sus 400 años en la biblioteca prohibida nunca encontró un libro sobre el alma. Beatrice menciona que no solo había hechizos prohibidos, sino también un libro de cocina escrito por el Ryuzu original para aquella Echidna. Subaru recuerda que Echidna investigó la inmortalidad mediante el alma y que Sphinx fue un resultado fallido de esos experimentos, confirmando que estudió ese campo. Subaru relaciona la investigación del alma con el santuario y recuerda que Ryuzu Meyer, la primera amiga de Beatrice, estaba profundamente vinculada a ella. Subaru, al ver la melancolía de Beatrice, considera que quizá Echidna ocultó esos libros de la biblioteca para evitar que Beatrice recordara experiencias dolorosas relacionadas con Ryuzu Meyer. Subaru teme haber lastimado a Beatrice con su teoría. Nunca sabré quién era esa persona a la que madre me dijo a Betty que esperara. Tampoco sé cuáles eran sus intenciones cuando me confió eso, pero me alegraría si hubiera pensado así antes de confiarle la biblioteca prohibida a Betty. Subaru comprende que aún necesitan descubrir dónde pudo esconderlos Echidna. Beatrice dice que si existe alguna investigación de Echidna en otro lugar del mundo, solo puede haber un sitio. Beatrice recuerda una antigua residencia donde vivían ella y su madre, un verdadero hogar al que siempre regresaban antes de viajar al santuario u otros lugares. Beako que puede acceder mediante su cruce de puertas, pero afirma que las medidas de seguridad son dignas de una bruja. Si no se cumplen las condiciones, parece que el sistema podría quedar desatendido durante cientos de años. Beatrice explica que solo puede accederse desde ciertos puntos, y recuerda a algunos. Por supuesto. El mundo ha cambiado tanto desde entonces que debemos elegir un puerto seguro, uno que definitivamente nos permita cruzar la puerta. En ese caso sería el gran árbol Flugel. Solo así podremos llegar al castillo Kugelschreiber. Subaru recuerda que el árbol fue destruido y teme que el portal ya no funcione.
Por cierto, Kugelschreiber significa bolígrafo en alemán. Fue un comentario sarcástico sobre la familia de Beatriz, ya que no estaba claro quién había ideado el nombre ni qué estaban pensando. El capítulo comienza con Subaru pensando en Flugel, tachándolo de misterioso, plantó el enorme árbol de Flugel y según Shaula, también fue su maestro, aunque sus verdaderas intenciones siguen sin esclarecerse. Subaru recuerda que Flugel pudo ser un benefactor por facilitar la derrota de la ballena blanca, pero también alguien cruel por encerrar a Shaula durante siglos en la atalaya. Subaru relaciona los nombres Kugelschreiber y Flugel con el alemán, descubriendo que significan bolígrafo y ala, respectivamente, al igual que Schwartz, y Subaru revela que en su tiempo libre buscaba que palabras sonaban geniales y entre ellas eran las alemanas. Beatriz tampoco conoce el origen de esos nombres, mientras Subaru sospecha que Hoshin y otros elementos podrían estar relacionados con su mundo natal. Subaru lamenta no haber aprovechado la oportunidad de preguntarle a Echidna sobre la verdad del mundo cuando ésta se lo ofreció en el santuario la primera vez que habló con ella, aunque actualmente prioriza salvar a sus amigos y al reino. El grupo llega al árbol de Flugel, cuyo enorme tronco fue cortado durante la batalla contra la ballena blanca y posteriormente aprovechado como madera para el reino. El gigantesco tocón se convirtió en una atracción turística muy concurrida, por lo que Subaru y los demás esperan hasta que la multitud disminuya para actuar. Ferris acompaña a Subaru y Beatrice, y comenta con ironía cómo el árbol, ignorado antiguamente, ahora es tratado como un lugar importante por conveniencia. Recuerdan que el árbol de Flugel vuelve a tener protagonismo, mientras Ferris señala que habría sido útil saber antes que estaba relacionado con la bruja. Aunque llevo 2 meses pasando tiempo con Ferris, todavía no me acostumbro a verlo con ropa de hombre. Ferris dice que ni siquiera permitirá que alguien muera frente a él, algo que tranquiliza a Subaru debido a la constante amenaza de los hijos amados. Como Betty es un espíritu, la magia curativa ordinaria no funciona bien con ella, y eso hace que te angusties. ¿No es así? Félix asegura que puede salvarlos incluso en situaciones extremas, y que durante estos meses se ha mejorado su magia para proteger a sus seres queridos. Ferris le pide a Subaru que deje de andar con cuidado respecto a él y Crush, comparando su situación con lo que Subaru sentiría si hablaran mal de Emilia. Crush se reúne con ellos, pero en eso Ferris se aparta, y Subaru casi revela accidentalmente el nombre en clave de Crush, y ella dice que le gusta el nombre de resplandor verde que le puso Subaru. Crush reconoce el trabajo de White Sheep, quien logró desalojar a la gente del lugar mediante negociaciones, permitiendo que el grupo actuara sin público. Crush recuerda junto a Subaru la batalla contra la ballena blanca y menciona que Wilhelm también está desaparecido, aunque confía en que él podrá superar cualquier dificultad. Crush explica que le preocupa más su padre, antiguo duque, pero confía en que soportará la crisis. Subaru y Beatrice coinciden en que deben resolver la situación rápidamente. Subaru considera el árbol de Flugel un lugar de buena suerte y promete que las estrategias realizadas allí nunca han fallado, mientras todos se preparan para visitar la antigua casa de Beatrice. Subaru habla con Russell diciendo que el objetivo principal es comprobar la información obtenida, dejando el contacto con Roswaal en segundo plano. Además, Subaru cuestiona si seguir manteniendo una relación amistosa con él tendría sentido. Como deben evitar llamar la atención del enemigo, Subaru reconoce que desalojar un sitio turístico es arriesgado y que solo disponen de una noche antes de que los rumores puedan alertarlos. Beatriz finalmente encuentra el puerto espacial oculto en el tocón del gran árbol Flugel, conectado al castillo mediante cruz de puertas, y descubre que está intacto pero dormido, asegurándole a Russell que puede despertarlo gracias a ser la obra maestra de su madre. Beatriz pide a Subaru que le preste su fuerza para activar Door Crossing, haciendo que el maná de Subaru fluya hacia ella mientras el puerto comienza a despertar. El enorme tocón reacciona y una luz púrpura aparece frente a ellos, formando lentamente una puerta mágica que funciona como entrada al espacio conectado, absorbiendo el mana de ambos. No podré salvarte de un agotamiento de mana, así que por favor no te mueras. Beatriz se confirma que el portal es estable y puede mantenerse abierto incluso después de que ella y Subaru dejen de alimentarlo con maná. Black Dog. Después de quejarse, es elegido para probar primero el portal por órdenes de Russell. Black Dog entra sin dudar y desaparece, pero después regresa su mano haciendo una señal de aprobación. White Sheep cruza después, aunque nerviosa, y Black Dog la ayuda a entrar. Ambos muestran una relación extraña, pero basada en cierta confianza.
Rachins, Crush y los demás comienzan a atravesar el portal. Ferris cruza finalmente, seguido por los demás, mientras Beatriz recuerda que deben tener en cuenta las advertencias recibidas antes de entrar al castillo. Russell decide acompañarlos porque su protección divina de la evaluación puede identificar el valor y la naturaleza de cosas incomprensibles relacionadas con la bruja. Russell considera que su habilidad es especialmente útil para explorar una mazmorra, pues permite evitar perder tiempo con objetos cuyo valor normalmente sería desconocido. Russell deja la seguridad de la zona en manos de otros miembros de Six Tongues y cruza el portal, dejando únicamente a Subaru y Beatriz frente al tocón. Subaru bromea sobre que Beatriz se ha esperado 400 años y debería tomarse tiempo para ordenar sus sentimientos, pero ella admite estar ligeramente nerviosa. Subaru carga a Beatriz y ambos atraviesan el portal, dejan atrás las llanuras y llegan a un lugar frío y seco, encontrándose con el resto del grupo. Beatriz entra por primera vez en 400 años. Camina por los pasillos. Bienvenida a casa, Beako. Ya estoy en casa, supongo. Las paredes del castillo comienzan a emitir una luz similar a la de la tumba del santuario, revelando claramente el interior de la antigua residencia. El castillo está gravemente destruido. Paredes y pilares están destrozados, el techo erosionado y partes de los pasillos, puertas, ventanas y suelo han quedado deformadas y Subaru dice que Echidna no era muy buena limpiando. Estás en lo correcto, supongo. Pero esto es diferente a eso, de hecho. Fue obra del brujo de la melancolía, supongo. El brujo de la melancolía, ¿cierto? Ese es un nombre que ya he oído antes. De Ryu Tsushima, quien solía ser la administradora del santuario. El demonio de la melancolía, Héctor. Era un antiguo enemigo mío de madre, e incluso de Roswell. Estaba obsesionado con madre y la acosaba sin cesar. ¿Un acosador brujo? ¡Qué persona tan terrible! Debía estar realmente enamorado de tu madre, ¿eh? No era del sentido romántico, de hecho. Después de todo, Héctor es el padre de madre, supongo. Al escuchar eso, Subaru contuvo el aliento por la inesperada sorpresa. Su dedo, que por instinto había llevado al pecho, rozó la esfera negra que colgaba de su cuello y, sin pensar, la apretó. Subaru dice que en cuanta más información obtenga de Héctor, más aterrado queda, y Beako dice que se calme, que Héctor ya no está con vida al igual que su madre. Por cómo lo dices, la madre también parece tener su propia historia. Es una bruja, de hecho. La bruja de la vanagloria Pandora. Esa es la madre de mi madre, supongo. Subaru lamenta no haber aprovechado mejor sus conversaciones con ella. El padre era melancólico y la madre pretenciosa. Ambos eran pecados de la humanidad, incluidos en los antiguos pecados capitales, antes de que los 7 pecados capitales adoptaran su forma actual. Al final, Beatriz ve a White Sheep mirando hacia un enorme agujero en el suelo, y Beako advierte que el castillo flota en un espacio dimensional alternativo. Si alguien cae, no podrá regresar jamás, por lo que todos deben avanzar con extremo cuidado. Esa fue la cálida bienvenida de Beatrice hacia su hogar después de 400 años. El capítulo comienza con Beatriz explicándole a Subaru que Echidna no podía crear mundos literalmente con magia Jin, ya que el verdadero límite era la enorme cantidad de maná necesaria. Mientras recorren el castillo Kugelschreiber destruido, Beatriz habla orgullosamente de Echidna y se muestra feliz de regresar a su antiguo hogar después de 400 años. Subaru bromea sobre su lugar en el ranking familiar de Beatriz, descubriendo que está empatado con Puck, mientras ambos recuerdan con cariño al espíritu felino, aunque Subaru lo hace con algo de coraje. Beatriz encuentra una pared aparentemente normal y revela que detrás existe una entrada secreta al laboratorio privado de Echidna y le pide a Subaru su mano para usar maná y abrir la puerta. Al atravesar la puerta de luz, el grupo descubre un enorme laboratorio oscuro, lleno de columnas negras, mesas de trabajo y numerosos cristales con especímenes. Había una mariposa con las alas extendidas, estaba sellada dentro de un cristal del tamaño junto a ella. Había una planta con sus pétalos raíces aún intactas, extendiéndose hacia la tierra, y luego un pequeño animal parecido a un lagarto, acurrucado en forma de bola. ¿Con qué propósito mato a tantas criaturas? Oye, idiota, no lo toques sin permiso. Eso es increíblemente descuidado e irreflexivo. Lo siento mucho, pero, por favor, eche un vistazo a esto. Crush y Russell quedan impresionados al encontrar un enorme Giltilowe conservado dentro de un cristal del tamaño de un carruaje de dragón. Un ciervo rojo revela el verdadero alcance de los experimentos. Su cuerpo y su puerta siguen registrados en el cristal incluso después de su muerte. Pero es asombroso.
Cuando mueren, el Od se disipa lentamente, pero esta es una copia perfecta de la forma que tenía el Od cuando estaba vivo. ¿Copiar a Od significa eso que se está registrando la forma del alma? Sí, al menos eso es lo que yo creo. A Ferris ni siquiera pareció percatarse de que Crush le hablaba, sino que tembló al echar un vistazo a la investigación sobre brujas que estaba expuesta. Beatrice admite que Echidna era muy reservada con sus investigaciones y solo compartía determinados conocimientos, posiblemente por experiencias desagradables del pasado. Las experiencias desagradables de la joven Echidna y el consiguiente cambio en sus valores la llevaron a convertirse en la Echidna adulta que vemos hoy. El grupo encuentra una habitación llena de libros, papeles y pergaminos, tan grande como el comedor de la mansión de Roswell, pese a ser considerada pequeña por Beatrice. La biblioteca está completamente desordenada. Subaru recoge 2 libros que le da escalofríos ver que no hay nombre ni una conexión entre otros. Subaru recuerda con frustración sus experiencias con la biblioteca prohibida y la atalaya de las Pléyades. Los 8 pasan varias horas organizando el archivo, colocando estanterías, recogiendo libros y recuperando documentos y pergaminos dispersos. Russell utiliza su bendición de la evaluación para seleccionar materiales potencialmente valiosos. La tensión entre Russell y Rachins continúa durante la clasificación, mientras Perro Negro se queja exageradamente del cansancio provocado por la enorme cantidad de libros. Beatrice le confirma a Subaru que el tiempo transcurre normalmente dentro del laboratorio y que este castillo no tiene esas ventajas, y de serlo el castillo habría estado en mejor estado. Beatrice asegura que no deberían existir más materiales fuera de esa habitación, pues los textos relacionados con el alma probablemente fueron escondidos allí para mantenerlos lejos de ella. Parece que no has estado aquí en siglos, e incluso mientras Silver Fox comparaba documentos, no dejabas de mirar hacia afuera de la habitación. Ferris descubre que Beatrice oculta algo al notar que mira repetidamente hacia otras zonas del castillo, y Crush confirma su mentira mediante su capacidad para detectar falsedades. Beatrice confiesa que recuerda haber dejado algo en su antigua habitación cuando huyó del castillo con Echidna, un regalo de su madre. Russell, ¿puedo ir a recuperar algo que Betty dejó atrás hace 400 años? Sé que no tiene nada que ver con la operación, pero... Si entiendes esto, por favor actúa con moderación. ¿Acaso has olvidado nuestra misión? Pero solo hemos llegado hasta aquí gracias a la bibliotecaria, ¿verdad? Entonces, ¿no es injusto que no le hayamos dado ni una sola recompensa a la bibliotecaria? Recuerda que, a diferencia de mí, ellos no son tus subordinados. Ferris y Oveja Blanca dice que Beatrice aceptó acompañarlos durante 2 meses, y Russell finalmente cede, ordenándole regresar rápidamente tras encontrarlo. ¡Santo cielo, lo siento! De verdad que eres un buen tipo. Eso es lo que odio de ti, Subaru. Russell decide quedarse empaquetando los documentos, y Rachins también está allí, mientras Subaru, Beatrice y los demás parten hacia la habitación privada de Beatrice. Black Dog acompaña al grupo, alegando que es mejor que cargar equipaje, aunque demuestra ser muy protector con White Sheep cuando ella casi tropieza y se cae por un hoyo. Subaru pregunta y descubre que White Sheep y Black Dog ya estaban juntos antes de unirse a 6 lenguas y que ambos fueron considerados hijos amados. En realidad, yo tampoco sé mucho sobre mi relación con Black Dog. Estoy segura de que es alguien cercano a mí, pero desconozco los detalles. Black Dog intenta desviar la conversación, pero Crush confirma mediante su protección divina que las palabras de White Sheep son verdaderas. Beatrice se muestra cada vez más emocionada mientras recorren su antiguo hogar, esperando recuperar el regalo que Echidna le dio 400 años atrás. Subaru pregunta qué le regaló Echidna, pero Beatrice se niega a revelarlo y prefiere que él descubra personalmente de qué se trata. El grupo debe desviarse constantemente debido a la destrucción provocada por el hechicero de la melancolía, encontrando techos, pilares y pasillos completamente derrumbados. Al encontrar un enorme pilar bloqueando el camino, Subaru decide pasar primero por un pequeño espacio entre este y la pared para comprobar que sea seguro. Sacudiéndose las rodillas de la camiseta del suelo, Subaru llamó a Beatrice, que estaba al otro lado del pilar. Se agachó, esperando a que Beatrice saliera por el hueco, pero no estaba allí. Tras cruzar el hueco, Subaru descubre horrorizado que Beatrice, Crush, Ferris, White Sheep y Black Dog han desaparecido sin dejar rastro. Subaru gritó el nombre de Beatrice a todo pulmón. Su voz resonó vacía por el viejo castillo, pero la respuesta que buscaba no llegó de ninguna parte. Sospechando de que sea mecanismo de trampa de Echidna, se reprocha haber bajado la guardia. Sin embargo, Beatrice no lo mencionó,
Y en el pasado, ya fuera una prueba o un examen, siempre había un detonante antes de que algo sucediera. De repente, el suelo se derrumba bajo Subaru y queda suspendido sobre un vacío absoluto, salvándose momentáneamente al enganchar su látigo culpable en una grieta. Subaru comprende la advertencia de Beatrice, pues no había nada allí. Era un cielo vacío, como si la creación del cielo y la tierra nunca hubieran existido. Mientras intenta subir usando el látigo como cuerda de seguridad en eso, la punta del látigo fue cortada. Alguien cortó el látigo de Subaru de un corte limpio. Subaru comienza a caer hacia el vacío infinito. No había vuelta atrás, no había forma de salvarse. Así que lo único que quedaba era prepararse para la muerte que inevitablemente ven cuando llegaría. quieras. Ven, ahora mismo, ven ahora, rápido, inmediatamente. Todos están en peligro. Ven ahora mismo, ven, ven. Dije que vengas, vamos. No llegará. La caída no termina porque en aquel vacío no existe suelo contra el que pueda morir. Subaru continúa cayendo indefinidamente mientras su cuerpo pierde progresivamente sus capacidades por la velocidad. Tras un tiempo incalculable, Subaru permanece vivo, hambriento, deshidratado, congelado y físicamente destrozado, perdiendo repetidamente la conciencia sin poder morir. Aún así, Natsuki Subaru estaba vivo. Seguía vivo. Subaru piensa en estrangularse y morderse la lengua, pero ya no tiene fuerzas para hacerlo. Piensa en que Beatrice y los demás aún podrían estar en peligro, solo que no puede regresar, no podía morir. Por mucho que Subaru desearía que terminara, sus pulmones ansían aire, su corazón bombea sangre con una circulación interrumpida y las funciones vitales mínimas continúan desarrollándose. Desesperado por activar el retorno por muerte, continuó emitiendo un sonido que no era un grito, era un gruñido. Desde lo más profundo de su cuerpo siguió forzando la voz, como si la estuviera exprimiendo desde allí. No la soltaré, nunca la soltaré, no soltaré a Beatriz. Pase lo que pase, nunca te dejaré ir. Con tal firmeza, Natsuki Subaru continuó desahogándose, exprimiendo hasta la última gota, hasta la última gota. Fin del capítulo. No olvides de seguirme en YouTube como Lloyd0, donde estaré subiendo los resúmenes por ahí también, y también no olvides de seguirme en Facebook como Re0Novelas, donde estaré publicando los resúmenes en cuanto salgan los capítulos.